Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, la escuela del mañana. Vamos a hacer un viaje para entender qué significa de verdad construir una educación que no deje a nadie atrás. A ver, la pregunta central parece simple, ¿verdad? ¿Cómo se construye una escuela que de verdad funcione para todo el mundo? Pues, aunque suene fácil, la respuesta ha supuesto décadas de debates, de cambios, de auténticas transformaciones. Y justo ese es el viaje que vamos a empezar ahora. Vale, para entender a dónde vamos es fundamental saber de dónde venimos. Así que rebobinemos un poco. Nuestro punto de partida es ese momento clave en el que la psicología, con todas sus grandes teorías sobre cómo funciona nuestra mente, llamó por primera vez a la puerta del colegio. La misión era clara: encontrar un plan, una especie de mapa para poder aplicarlo todo en el aula. Pensemos en la situación. Por un lado, teníamos ideas alucinantes, teorías sobre el aprendizaje, la memoria, la motivación, y por otro, la cruda realidad, un aula, un montón de alumnos y un profesor. El verdadero desafío, el quid de la cuestión, era cómo tender un puente entre esos dos mundos. O sea, cómo coges una teoría súper abstracta y la conviertes en algo que un profe pueda usar un martes a las 10 de la mañana. Esa era la gran brecha. Y bueno, poco a poco ese puente se fue construyendo. La lógica era bastante sencilla, en realidad. Primero, se partía del conocimiento puro de la psicología. Después, se diseñaban procedimientos para, digamos, traducir ese conocimiento. Y el resultado final, el último paso, eran prácticas educativas reales, herramientas que los profes podían usar en su día a día. Y con estas nuevas herramientas, el mundo de la educación dio un salto. Entramos en una nueva era. Empezó a sonar con muchísima fuerza una palabra: integración. La idea, en principio, era muy potente y muy clara. Había que abrir las puertas de los colegios a absolutamente todo el mundo. Sin peros, sin excepciones. Claro, esto no pasó de un día para otro, ni mucho menos. Fue toda una evolución. Pensemos en la cronología. En el 90, en Jontien, el objetivo era sobre todo el acceso, que todo el mundo pueda ir al cole. Pero solo 4 años después, en Salamanca, el debate ya era otro. Ojo, que no solo vale con estar, se necesita calidad, se necesita equidad. Luego, en 2006, la ONU lo blinda como un derecho innegociable. Y ya para 2015, en Incheon, la ambición es máxima. No hablamos solo de acceso, sino de una educación que sea plenamente inclusiva. Y tenemos que pararnos un momento en Salamanca, en el 94, porque de verdad que fue un punto de inflexión. El mensaje parecía muy simple, pero era totalmente revolucionario para la época. Las escuelas tienen el deber de acoger a todos. Da igual su condición física, intelectual, social, da igual. Y esto lo cambiaba todo, porque de repente el foco se movía. La responsabilidad ya no era del alumno por ser diferente, sino de la escuela por no estar preparada para esa diferencia. La palabra clave de esta época fue, como decíamos, integración. La idea era, básicamente, coger a los estudiantes que estaban en centros de educación especial y meterlos en las escuelas ordinarias. Y ojo, que fue un paso de gigante, un avance enorme. Pero había una pequeña trampa. Se les abría la puerta, sí, pero la casa por dentro seguía igual. El sistema no se había movido ni un centímetro para recibirlos. Y esta es la clave de todo, el meollo de la cuestión. Con la integración, el objetivo era que el estudiante se adaptara a la escuela. Toda la presión, toda la responsabilidad del cambio caía sobre sus hombros. Mientras tanto, el sistema, los métodos de enseñanza, el currículo, todo seguía exactamente igual. Es como si te invitan a una fiesta, pero te dicen que tienes que venir ya con el disfraz que ellos han elegido. Se abría la puerta así, pero la casa no se movía. Y entonces llega el giro de guión. La gente empieza a hacerse la pregunta del millón. Un momento, ¿y si el problema no es el alumno, que no encaja? ¿Y si el problema es la escuela, que no está diseñada para acoger a ese alumno? ¡Bum! Ahí nace un concepto nuevo, la inclusión, que le da la vuelta a todo. La idea es revolucionaria. Dejemos de centrarnos en arreglar al estudiante y empecemos a arreglar el sistema. Esto supuso un cambio de chip brutal. Pasamos del llamado modelo médico, que en el fondo veía al estudiante con dificultades como si tuviera un defecto que había que diagnosticar y arreglar, a un modelo social. Y este nuevo modelo se hace una pregunta mucho más interesante y sobre todo más sutil. ¿Y si el problema no está en el individuo, sino en las barreras, en los muros que ha puesto el propio entorno, la propia escuela? Y con esa nueva pregunta llegamos por fin a la inclusión. Fijaos en la diferencia. Ya no es meter a alguien en una caja que ya está hecha, no. Ahora se trata de rediseñar la caja entera, de transformar el sistema educativo desde los cimientos, para que por diseño pueda responder a la increíble diversidad de los alumnos. El objetivo ahora es identificar y derribar barreras para que todo el mundo pueda estar, participar y, lo más importante, aprender y alcanzar el éxito.
Esta frase de la Declaración de Incheon es que lo resume todo a la perfección. El éxito educativo deja de ser algo individual para convertirse en algo colectivo. De nada sirve tener un sistema que produce genios si por el camino va dejando gente tirada. La meta no está cumplida hasta que está cumplida para todos y cada uno. Claro, pero para que todo esto de la inclusión no se quede en una palabra bonita, en buenas intenciones, hacen falta dos ingredientes fundamentales, dos pilares que a veces parece que se dan de tortas, pero que en realidad son inseparables, la equidad y la excelencia. Mucha gente piensa que o tienes una cosa o tienes la otra, como si hubiera que elegir. Pero nada más lejos de la realidad. Son las dos caras de la misma moneda. Mira, la excelencia es la meta. Que cada estudiante llegue lo más lejos posible, que desarrolle todo su potencial. Y la equidad es el camino. Es asegurarse de que todo el mundo, pero todo el mundo, tenga la oportunidad real de embarcarse en ese viaje, venga de donde venga y sea como sea. Y para entender bien qué es la equidad, es súper importante no confundirla con la igualdad. La igualdad significa dar a todo el mundo exactamente lo mismo. ¿Suena justo, a que sí? Pues vamos a ver que no siempre es lo mejor. La equidad es un concepto mucho más inteligente. Esta imagen lo explica de maravilla. La igualdad es darle a cada persona una caja idéntica para ver un partido por encima de una valla. El resultado es que el más alto ve de sobra y el más bajo sigue sin ver nada. La equidad, en cambio, es darle a cada persona el apoyo que necesita. Al más alto quizás no le hace falta caja y al más bajo hay que darle dos. El objetivo no es que todos tengan la misma caja, sino que todos puedan ver el partido. Esa es la clave, la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo sabemos si una escuela es de verdad equitativa? Pues podemos usar una especie de checklist. Primero, la presencia. ¿Están todos los alumnos escolarizados? Segundo, la participación. ¿Están todos implicados, aprendiendo, formando parte de la vida del centro? Tercero, el rendimiento. ¿Están todos progresando y alcanzando su potencial? Y la pregunta de oro, la definitiva. ¿Los resultados de un estudiante tienen que ver con su origen, su contexto o sus capacidades iniciales? Si la respuesta es no, si el éxito es independiente de esas cosas, entonces vamos por el buen camino. Y bueno, después de todo este recorrido, llegamos a nuestro destino, a la visión de esa escuela del mañana que buscamos. Vamos a intentar pintar un retrato robot de cómo es una escuela que ha alcanzado la inclusión plena. Pues mira, una escuela sí es, para empezar, una en la que el sistema se moldea para cada estudiante, y no al revés. Es un sitio donde la diversidad se ve como lo que es, una fuente de riqueza, no un problema. Es un lugar donde se acaba eso de «estos son mis alumnos y esos los tuyos». No, allí todo el equipo docente es responsable del éxito de todo el alumnado. Es una escuela que, en lugar de esperar a que surjan los problemas, sale a cazar y a derribar barreras. Y sobre todo, es una comunidad donde la colaboración entre todos es la base para que el proyecto funcione. Y es curioso porque volvemos al principio, a esa declaración de Salamanca del 94. Y te das cuenta de que su mensaje sigue siendo de una actualidad brutal. El gran reto, casi 3 décadas después, sigue siendo exactamente el mismo: conseguir desarrollar una forma de enseñar, una pedagogía que de verdad ponga al estudiante en el centro. Una pedagogía tan potente y tan flexible que sea capaz de educar con éxito a todo el mundo, sin dejar a nadie por el camino. Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde esos primeros intentos de llevar la psicología al aula, pasando por la integración, hasta llegar a esta visión tan ambiciosa de la inclusión y la equidad. El cambio ha sido enorme. Pero la historia de la educación, como la historia en general, nunca se detiene. La evolución sigue. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para seguir pensando. ¿Cuál es el siguiente paso en esta evolución?